km/h yendo en el modo más alto. Hola, hola. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles al review la reseña de la hermosa Elpra Fat Urban, muy gentilmente cedida como siempre por nuestros amigos de Ecoalcina. Así que les dejo las especificaciones rapidito para que vean un poquito de qué se trata este modelito y comenzamos con la reseña. A nivel de construcción es muy sólida, obviamente a nivel de apariencia es muy llamativa, gira más de una cabeza. Una de las características que hay que tener en cuenta es que esta bicicleta es plegable, así que bueno, habría que ver con todas las partes móviles que tiene a lo largo del tiempo cómo se va manteniendo, pero por lo general da una sensación de robustez y de solidez. Esta bicicleta eléctrica no trae una pantalla de por sí, pero sí trae un tablero en donde podemos seleccionar los modos de manejo y también podemos ver la carga de la batería. Quizá hubiese sido bueno que la carga de la batería pueda visualizarse en porcentaje y no en barras o en luces. Pero bueno, esto es algo bastante estándar dentro de lo que son las bicicletas eléctricas del mercado. Viene con un solo conector de carga que se encuentra de hecho en la batería, así que es removible la batería y la podés llevar y cargarla donde vos quieras. Es una batería de 10 amperes hora trabajando a 36 volts. Así que la carga de esta batería de 0 a 100 demora unas 6 horas más una hora extra, diríamos, que recomienda de hecho el fabricante en el manual, que seguramente tiene que ver con el balanceo de las celdas que tiene dentro. Así que calcúlenle más o menos unas 7 horas de carga en total. Es una bicicleta pesada si tiene la batería puesta. Sin la batería obviamente pesa un poco menos. Dentro de todo, más allá de eso, es una bicicleta completamente plegable, como les dije anteriormente, y tiene una manija de la cual la pueden levantar, que está justo en el centro de gravedad del vehículo, así que se vuelve bastante práctica si quieren dar la vuelta o maniobrarla. Este vehículo no tiene certificación IP de ningún tipo y el fabricante de hecho menciona en el manual que es resistente a lluvias, pero a lluvias livianas y no demasiado persistentes. Así que si la van a sacar en lluvia, tomen sus recaudos. Esta es bastante cortita, no viene con una app incluida, solo disponen del tablero que les mencioné anteriormente. Realicé 2 tests de autonomía de esta bicicleta, uno con pedaleo asistido que me dio una autonomía total de entre 50 y 60 kilómetros, pueden ver ese video aquí mismo, yendo con un rider de 76 kilos, o sea yo, y manejando en el modo medio de pedaleo asistido. Ahora bien, el segundo test de autonomía, que también pueden verlo aquí, me dio entre 30 y 35 kilómetros y este segundo test de autonomía lo realicé exclusivamente utilizando la potencia del motor sin ningún tipo de pedaleo de mi parte, salvo para arrancarla. Y como pueden ver, aquí acabo de sacar mi ayuda a memoria porque son varios puntos que quiero hablar de lo que tiene que ver con el manejo y conducción de este vehículo. Empecemos por los neumáticos, que como pueden ver, bueno, se trata de una fat bike, así que estos neumáticos nos van a servir mucho para absorber imperfecciones, complementados por la suspensión. En eso se maneja bastante bien. Con respecto al frenado, tengan en cuenta que entre la batería y los neumáticos es una bicicleta que pesa más que una bicicleta convencional, así que el frenado no es tan rápido como en una bicicleta común. Tienen que tomar un poco una precaución de anticiparse a la frenada porque decididamente no van a poder clavar los frenos en esta bicicleta como sí lo pueden hacer en otro tipo de bicicleta. Una cosa curiosa es que cuando ustedes frenan a fondo, sí se siente como una pequeña vibración, como si fuese el frenado con ABS de un monopatín. Como comenté anteriormente, tiene 3 modos de manejo: bajo, medio y alto, en donde si ustedes están pedaleando de forma asistida por el motor y por alguno de estos 3 modos, precisamente los va a ayudar con el pedaleo y van a permitir que ustedes no tengan que realizar fuerza alguna prácticamente para pedalear y mover hacia adelante el vehículo.
cuanto más alto el nivel de manejo o el modo de conducción, más asistencia van a tener y mayor velocidad final. Y sobre todo esto se va a dar específicamente en lo que tiene que ver con el manejo no asistido, sino con el manejo exclusivamente del acelerador, en donde, dependiendo del modo de manejo, va a impactar directamente en cuál va a ser la velocidad final del vehículo. Sumado al motor eléctrico, también van a disponer de 7 cambios que van a resultarles muy útiles para la conservación de la carga de la batería si lo usan adecuadamente, por supuesto. Con respecto a la conducción exclusivamente utilizando el acelerador, la aceleración del vehículo es muy progresiva y tranquila. Piensen que es un motor de 250 watts y por otro lado, para activar la aceleración a través del acelerador, tienen que dar un pedaleo inicial. La bicicleta no los va a impulsar desde cero, sino que ustedes tienen que vencer esa inercia inicial con los pedales y entonces sí les va a permitir activar el modo de manejo con motor exclusivo. Algo a tener en cuenta es que para activar la parte eléctrica de esta bicicleta sí o sí van a tener que conducir con la llave puesta en la batería. La Fat Urban de Elpra es capaz de mantener la velocidad en pendientes, pero les aconsejaría no utilizarla en pendientes de más de 10 grados. Ya a 10 grados le cuesta, así que lo que les recomiendo es, si ustedes van por una pendiente bastante pronunciada, ayuden al motor de la Elpra directamente pedaleando y colocando un cambio relativamente bajo, porque van a ayudar a la conservación de la carga de la batería y de hecho van a terminar yendo más rápido, ¿sí? Cualquier pendiente más allá de los 10 grados le cuesta muchísimo e incluso pierde mucha velocidad hasta el punto de que ya no avanza directamente. A su vez, una de las cosas a tener en cuenta es que en bajada, si ustedes ya venían con cierta velocidad y venían pedaleando, el motor va a conservar la velocidad por sí solo. Pueden tranquilamente dejar de pedalear y la bicicleta va a mantener esa velocidad que venían trayendo. Finalmente, a nivel de comodidad, bueno, el asiento es un asiento bastante estándar de bicicleta, por lo que les recomiendo que si van a hacer viajes muy largos, quizá pongan algún tipo de padding o incluso puedan cambiar el asiento mismo para que les resulte más cómodo. Ahora, para distancias cortas y medias realmente sirve su función y está perfectamente bien. La velocidad final de esta hermosa Fat Bike es de 25 km por hora yendo en el modo de conducción más alto. Y algo importante y a tener en cuenta es que independientemente de la carga que tengan en la batería, sea mucha, sea poca, esa velocidad final de 25 km por hora se va a mantener en todo momento. Bueno, en cuanto a luces, es el punto más flojo, diría, de este vehículo porque cuenta con una luz delantera, pero que no tiene conexión alguna con la batería, sino que tiene su propia batería y es una luz más que nada para que seamos visibles, pero de ninguna forma una luz que permita iluminar el camino que tenemos delante y tampoco disponemos de una luz trasera. Así que por ese lado, si ustedes van a circular mucho de noche, traten de conseguirse otro tipo de iluminación para este vehículo. En definitiva, esta e-bike de Elpra, la Fat Urban, tiene buenas prestaciones, buena autonomía, es una e-bike muy linda realmente, acaparadora de miradas, con una conducción muy tranquila y agradable. Así que súper recomendada realmente. Quiero agradecerle antes de terminar este video a la gente amiga de Ecoalcina por el préstamo, realmente lo disfruté mucho y a todos a ustedes los veo en el próximo video.